Hola, buen día. Hoy nos toca nuestro tema de los riesgos y la prevención de desastres, ubicados en la página 89 de nuestro libro. Vamos a ver que la ubicación geográfica de Guatemala lo convierte en un país altamente vulnerable a riesgos y amenazas naturales, como por ejemplo las crisis volcánicas, huracanes, inundaciones, incendios forestales, sismos, entre otros. Si bien estos riesgos naturales vulneran a la población en muchas ocasiones, las condiciones socioeconómicas y la falta de prevención, mitigación y respuesta causan en muchas ocasiones desastres a lo largo del territorio nacional, catalogados como de alto riesgo. En Guatemala, la Coordinadora Nacional de la Reducción de Desastres, CONRED, es la entidad encargada de dar directrices, coordinar con otras entidades y emitir las alertas correspondientes a la población ante riesgos y amenazas identificadas. Ellos son los encargados de poder venir y avisarle al pueblo de Guatemala que deben de evacuar ciertos lugares, como por ejemplo lo que ocurrió en el Cambray, ¿verdad? Ellos estaban vulnerables, era un lugar de amenaza, un lugar de riesgo, y la CONRED fue la que los llegó a desalojar. Pero hay muchas personas que pues se niegan a salir de sus hogares porque está el afecto, porque es donde han crecido y pues no es un proceso fácil de venir y decir, sí, me voy y lo dejo todo. Pero pues hay que ponernos a pensar en que si nos quedamos podemos llegar a perder la vida. Al igual que lo que pasó con lo del volcán de Pacaya, ¿verdad? Es el mismo punto. La CONRED también fue la encargada de poder avisar acerca de las erupciones que estaba ocasionando y que la gente debía de salir, de evacuar. Vamos a ver acá la amenaza, el riesgo y la vulnerabilidad. Cuando hablamos de una amenaza, es la potencial ocurrencia de un hecho que pueda manifestarse en un sitio específico, en un periodo determinado y con una intensidad determinada. Las épocas de lluvia o los periodos de erupción de un volcán aumentan la amenaza de los sitios que se encuentran en riesgo. ¿Por qué? Porque puede aflojar la tierra, porque puede llegar a caer algún tipo de piedra volcánica, porque puede llegar a ocasionar un tipo de inundación, porque no hay drenajes, puede ocasionarlo aún peor todavía cuando se pueden observar, vivenciar ese tipo de riesgos. El riesgo se refiere a la probabilidad latente de que ocurra un hecho que produzca efectos negativos. El riesgo combina tanto la probabilidad de ocurrencia de un evento como la magnitud del impacto que éste pueda causar. Por ejemplo, las casas construidas en laderas o las poblaciones cercanas a volcanes se encuentran en mayor riesgo de desastre, que era lo que hablábamos la otra vez, ¿verdad? Para poder construir una casa, un edificio, un comercial, cualquier tipo de construcción, es importante, es necesario que podamos verificar los suelos, la tierra, la distancia de dónde está, si hay algún tipo de barranco, si está cerca de un deslave, de probable para hacer un deslave. Y miramos acá, ¿verdad? Que los asentamientos, por ejemplo, se encuentran en lugares así, inclinados a la deriva. Entonces es importante que se pueda verificar esta parte, ¿verdad? Porque obviamente pues causa algún tipo de riesgo. Vamos a ver acá un tipo de asentamiento para que ustedes puedan verificar a lo que me refiero. Y es de que la gente construye sus casas con los materiales que puedan tener, invadiendo ciertos tipos de terrenos. Veamos, por ejemplo, acá, miren, pueden ocasionar deslaves, derrumbes, un tipo de inundación, un terremoto y se viene esto abajo, ¿verdad? A ese tipo de riesgos se refiere. Vamos a continuar con la vulnerabilidad.
se puede definir como la debilidad o el grado de exposición ante un riesgo o una amenaza, o sea que van a estar como más susceptibles, ¿verdad? Se exponen más a cualquier tipo de riesgo. Los seres vivos en general, incluyendo los seres humanos, estamos expuestos a las consecuencias de la dinámica geomológica del planeta. Los eventos geológicos son muy difíciles de pronosticar, pueden ocurrir repentinamente y provocar pérdidas económicas y de vidas humanas. Los riesgos a los que estamos expuestos se denominan riesgos naturales, como las inundaciones, los terremotos o las erupciones volcánicas, o riesgos antrópicos. Ojo con esta palabra. También son conocidos como riesgos antrópicos, que se generan como consecuencia de las actividades humanas. Se recuerdan que la vez pasada estuvimos platicando de que se dice que un fenómeno natural no involucra al ser humano, pues es natural, pero sí hay consecuencias de las actividades que nosotros como seres humanos podemos llegar a hacer. Como por ejemplo, en este caso está la construcción de represas sobre el cruce de los ríos, las explosiones, incendios o derrames de sustancias tóxicas. Y esto pues obviamente tiene sus consecuencias. No todos los humanos tenemos la misma vulnerabilidad ante un riesgo o una amenaza. La vulnerabilidad depende de diferentes factores. Va a depender de la edad, de la salud de las personas, de las condiciones higiénicas y ambientales, así como la calidad y las condiciones de las construcciones y su ubicación en relación con las amenazas. Porque no es lo mismo una persona que tiene su casa construida con block, aunque tenga su techo de lámina, a que lo comparemos con personas que tienen sus casas de adobe, que tienen las paredes medias puestas con láminas. Entonces a eso es a lo que se refiere, que son como más expuestos, son más vulnerables. Las familias de pocos recursos económicos muchas veces ocupan zonas de alto riesgo alrededor de las ciudades, porque no tienen suficientes opciones para elegir lugares. Y muchas personas lo que hacen es pues apropiarse de ciertos lugares, que es lo que nosotros conocemos como los asentamientos, ¿verdad? Donde ellos se apropian del lugar y ahí construyen, ¿verdad? Ahí medio van haciendo ellos sus casitas, y es lo más o menos eso, ¿verdad? Asentamientos. Ya que suelen ser más caros, obviamente pues no tienen ellos el recurso para poder elegir a dónde se quieren ir, pues no tienen ellos recurso para poder venir y pagar. A esto se le llama vulnerabilidad económica. En el contexto del desarrollo social, la vulnerabilidad se considera como el déficit de desarrollo, siendo el resultado de una carencia de acceso a recursos suficientes en un marco de igualdad de oportunidades. La gestión del riesgo de desastres es el conjunto de decisiones administrativas, de organización y conocimientos operacionales que se desarrollan en la sociedad y comunidad para implementar políticas, estrategias y fortalecer las capacidades que permitan reducir el impacto de amenazas y desastres. Por eso vamos a ver algunos puntos que son necesarios. Primero es identificar, analizar y valorar el riesgo. Yo lo identifico, lo analizo y verifico si realmente vale la pena quedarme aquí, porque puede llegar a pasar esto y esto, ¿verdad? Tener nuestros pros y nuestros contras. Preparar en cuanto a capacidades y condiciones ante el riesgo. Realizar gestiones de mitigación, transferencia de capacidades y adaptación. Realizar acciones de recuperación ante desastres. Cuando hablamos de mitigación, estamos hablando de la reducción de la vulnerabilidad. Entonces, en este caso es poder venir y verificar si se puede reducir algún tipo de riesgo.
Vamos con la siguiente página, que son los desastres naturales. Todos estos temas, si se dan cuenta, son bastante conectados con lo que hemos estado viendo. Vamos a ver acá en los desastres naturales la dinámica geomorfológica y la falta de control en el ordenamiento territorial hacen que Guatemala esté expuesto a distintos riesgos y la situación de pobreza aumenta la vulnerabilidad de la población. Pero primero, para lograr entender el texto, ¿qué significa geomorfológica? Y se los tengo aquí colocados en una notita para que puedan tomar nota. Y miramos que geomorfología es una rama de la geografía y de la geología que tiene como objetivo el estudio de las formas de la superficie terrestre, enfocado en descubrir, entender su génesis, o sea, su inicio y su actual comportamiento. Entonces miramos acá que es la falta de control, ¿verdad?, del diámetro territorial. Por eso es que habla aquí acerca de la geomorfológica o geomorfología. Según datos del Banco Mundial, el 92% de la población guatemalteca se encuentra expuesta a 2 o más riesgos. El Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Andívar, LARNA, ha recopilado algunos datos sobre algunos desastres en el país. Vamos a ver 3. Número 1. En el 2010, la tormenta tropical Ágata generó 7.521 millones de pérdida en el país. Al 2009, el 10% del país se encontraba amenazado por sequías. En el 2009, 3.055 poblados se encontraban en riesgo por inundaciones. Para estos casos es necesario que como comunidades estemos organizados para prevenir desastres de manera efectiva, teniendo en cuenta todos los escenarios posibles antes, durante y después del eventual caso de un desastre, y ejecutar los protocolos necesarios para garantizar el bienestar de las poblaciones en riesgo, con el objeto de conocer y evaluar las amenazas de una localidad. Es importante realizar un riesgo histórico de los desastres y los principales daños causados. Esto permitirá conocer el grado de amenazas de una zona. Para no ir tan lejos, en la comunidad, en el área, en la colonia, en el residencial, donde nosotros podamos vivir, verifiquemos, analicemos y miremos y pongamos en cuenta nuestros escenarios, el antes, durante y el después. Como por ejemplo con la lluvia. Si llueve mucho, ¿será que hay algún tipo de drenaje, tragantes, para que no se pueda estancar el agua y que no provoque algún tipo de inundación? Sí, sí hay tragantes, muy bien, pero ¿será que esos tragantes están libres de basura? Como para que no vayan a decir, es que están los tragantes, pero es que igual se inundó porque estaba lleno o atascado de basura y por eso es de que igual hubo un tipo de hundimiento, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría entonces? ¿Será que las casas están reforzadas realmente de buen material si llegase a haber algún tipo de temblor y no raje las paredes? ¿O un terremoto, en algún caso un poco más exagerado? ¿Será que tengo un área donde yo podría salir de mi casa y no hayan cables? Porque pues si salgo y cae un cable o un poste, puede pasar algún tipo de accidente. Ver ese tipo de cosas en nuestra área, en nuestro lugar de vivienda. El siguiente paso es conocer la vulnerabilidad de la zona. Acá es necesario tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas, la cultura, los recursos naturales, los sistemas de salud y educación, los medios de subsistencia y la infraestructura.
ustedes pues ya van conociendo un poco que siempre hay que tener un botiquín, que hay que tener siempre medicamento, linterna, alcohol, gasas, todo lo que tiene un botiquín. Dejar siempre sus zapatos a un lado por cualquier cosa, quedarse en pijama, dejar siempre los teléfonos cargados, tener linterna y tener suficiente agua, ¿verdad? Y también alimentos enfrascados. Entonces, eso sabemos nosotros, pues, porque tenemos un tipo de educación superior. Pero, ¿qué pasa con las personas que no tienen educación y no les pueden hablar acerca de esto? Existen los centros de salud, pero ¿qué pasa si las personas no les interesa y no llegan? ¿Será que hay alguien quien realmente concientice a las personas y les haga saber lo que pudiese pasar, lo que pueden ellos hacer, lo que no deben de hacer? Es un tema muy importante y delicado, máxime con el tiempo en el que estamos viviendo. Creo que es uno de los factores que lo podemos ver muy, muy, muy detallado. Y es por qué somos más de 23,000 personas, bueno, a ver, somos, no porque no estoy, pero por qué hay 23,000 personas infectadas de COVID-19. Y nos podemos poner a pensar, me dices que muchos se contagiaron porque pues salen a trabajar. Y a ese tipo de personas se les acepta porque pues tienen que salir a trabajar. Pero díganme a los jóvenes de 16, 15 años, hasta de 18, 21 y máxime si no salen a trabajar, ¿por qué se contagiaron? Si no había ningún tipo de necesidad. Las personas que pues salimos a trabajar, se nos tolera un poquito, se podría decir, pues porque no sabemos si el compañero, la compañera, el vecino, el vendedor o alguna persona que yo le distribuyo puede llegar a tener este tipo de enfermedad, ¿verdad? Pero imagínense, si realmente nosotros tuviéramos la concientización de poder decir, no, voy a afectarme no solo a mí, sino a mis seres queridos y tener un poco de empatía humana, realmente no habría la cantidad de gente infectada, la cantidad de muertos que hay. ¿Por qué? Porque las personas son egoístas, son apáticas. Yo estaba viendo incluso un video en YouTube de un joven que él sabe que tiene este tipo de virus en su cuerpo y él va al centro comercial y agarra la leche, o sea, empaquetada y todo, y le pasa la lengua, los risitos, los estornuda, los tose. ¿Por qué lo hace? Es por pura maldad. Entonces, muchas veces, aunque sepamos reconocer las vulnerabilidades, no somos personas apáticas, no somos personas que tengamos empatía para poder venir y ponernos en los zapatos de los demás y poder decir, no, yo no quiero que le dé, o yo tengo, pero pues que no le dé a los demás. Pero al contrario, yo tengo ahora que tengan todos, y no es así. Vamos a continuar con los deslizamientos y la erosión. Los deslizamientos son eventos naturales que ocurren cuando se ha removido la vegetación natural o boscosa de una ladera o montaña. No sé si ustedes han ido a Petén, hay ciertos tipos de lugares, de espacios lisos o en gradas incluso, donde se desliza uno, o sea, si uno se agarra o no pone bien el pie, se desliza, y aunque uno ponga bien el pie, también se puede deslizar. Y también es parte de estos fenómenos, y obviamente, pues, ese solo es como un mini ejemplo, pero es también porque la tierra ha sido removida, la vegetación natural o boscosa, y en este caso en Petén, pues hay mucho tipo de bosque, ¿verdad? Caen las hojas, sale el musgo, hasta un tipo como de moho. Esto hace que el suelo y las rocas sean vulnerables ante épocas muy lluviosas, ocasionando el lavado y los deslizamientos de masas de tierra y roca que afectan carreteras y viviendas, generalmente de las familias de zonas rurales. Pero eso es en el área rural, pero no siempre, porque recuerden, por ejemplo, con el tema del año pasado, ¿verdad? Que hubieron lluvias muy fuertes y que estaban cayendo hasta rocas de ciertos lugares. En la subida aquí si no estoy mal, de la Villalobos, vieron que cayó una gran roca, le cayó a un vehículo y pues lastimosamente la persona murió, pero pues es parte de esto, ¿verdad? Vamos a continuar
Acá tenemos una imagen donde miramos que las terrazas elaboradas de forma apropiada en cortes verticales de terreno junto con la vegetación ayuda a prevenir deslizamientos del terremoto. Según la Coordinadora Nacional de la República de Desastres, CONRED, esto creo que ya lo había leído. Sí. No, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales, CONRED, el 70% de los deslizamientos se origina del uso inadecuado de los recursos naturales. O sea que esto surge de poder nosotros utilizar nuestros recursos de manera mala, inadecuada. La erosión es un proceso en el que las rocas y los suelos se degradan y sus partículas se transportan a diferentes lugares de la superficie terrestre. Los factores que determinan la degradación temprana de las rocas son el viento, la lluvia, las mareas, la gravedad y las actividades humanas. Tenemos acá una tabla de los tipos de erosión, tomen nota. Hay 3 tipos de erosión acá mencionados. Está la erosión hídrica, erosión eólica y erosión gravitacional. Cuando hablamos de la erosión hídrica, es la degradación y el transporte causado por el agua en cualquiera de sus estados. La erosión de las costas es provocada por la acción constante de la marea sobre las rocas, mientras que la erosión fluvial obedece principalmente al transporte de materiales por las laderas de las montañas. Eso es con respecto a la erosión hídrica, como su mismo nombre lo indica, de agua. La erosión eólica ocurre por la fuerza con la que golpean los vientos y sus partículas sobre una superficie. En los desiertos, el viento transporta arena y da origen a las dunas. Según la dureza de las rocas, el viento tiene la capacidad de moldearlas. Eólica, como su mismo nombre lo indica, del viento, del aire. Si ustedes recuerdan, hace 1 o 2 semanas aproximadamente, 2 o 3 semanas, estaba con esto del viento del Sahara, ¿verdad? Y es precisamente por eso. Erosión gravitacional. Se da cuando un cuerpo sólido que se encuentra a determinada altura se cae porque la acción de la gravedad es mayor que la fuerza que la sostiene. La erosión gravitacional se puede ver en las laderas de las montañas por la cantidad de cantos rodados. Estos son fragmentos de rocas que se pulen al caer por una ladera. Eso es con la erosión gravitacional. Luego nos tocan las inundaciones, nos tocan los incendios forestales, nos tocan las sequías, que vamos a ver a continuación. Cuando hablamos de las inundaciones, son fenómenos que ocurren, son fenómenos que cubren extensas áreas con agua, barro y piedras. Se producen por un ascenso rápido y masivo del nivel de agua de mar. La crecida de un río o lluvias torrenciales que los terrenos son incapaces de absorber. También se generan por mareas muy altas y avalanchas o deshielos provocados por sismos o erupciones volcánicas, que es lo que estuvimos hablando en nuestra clase pasada. Los efectos de las inundaciones son devastadores, pues destruyen casas, cosechas y se genera la propagación de enfermedades como el cólera y el tifus, entre otras. Las inundaciones son los desastres naturales que más víctimas causan en el mundo. Ustedes tienen un pequeño ejercicio para poderlo comentar en Zoom en nuestras clases y es verificar o investigar de los últimos 5 años algún tipo de inundación en Guatemala o algún tipo de tsunami que haya pasado alrededor en el mundo. ¿En qué año? ¿Qué fue lo que provocó, verdad? Obviamente son aspectos negativos. Según datos del ARNA, en Guatemala se estima que 3.055 poblados poseen riesgo de inundación. Esto lo vimos en el tema de acá, para los que se les olvidó.
lo vimos acá, ¿sí? Vimos que el LARNA significa que es el Instituto de Agricultura de Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Landívar. Miramos entonces que esta cantidad de personas, que son 3.055, tienen riesgo de inundación, donde habitan más de 2 millones de personas. En el 2010, las mayores pérdidas se debieron a las inundaciones permanentes que se dieron durante la temporada normal de lluvias, que vinieron después de la tormenta tropical Ágata, como consecuencia de la disminución de la capacidad de infiltración de los suelos, el desvío de ríos y la saturación causada por la tormenta. Cuando llueve, nosotros sentimos rico, ¿verdad? Ay, qué rico, está lloviendo, está nubladito el día. A algunas personas pues les gusta, a otras personas no les gusta porque les deprime, otras pues sienten rico. Pero nosotros no miramos más allá de que esto afecta la economía. ¿Por qué? Porque afecta el área del cultivo, afecta todo lo que es en vegetación y por ende, pues las pocas cosechas que se dan, los precios son súper elevados. Entonces afecta nuestra canasta básica, nuestra economía, porque ya cuando vamos nosotros a comprar ya está el triple de caro, ¿verdad? ¿Y por qué subió tanto? Pero es precisamente por esto. Los incendios forestales. En el tema de los incendios forestales se da mucho en el área de Petén, pues es una área muy boscosa y es muy triste que nosotros como seres humanos, pues nosotros seamos parte de poder venir y afectar esta área, porque yo les estaba comentando, no sé si les comenté a ustedes, que se estaba dando el tema hace como 2 meses más o menos, donde los narcotraficantes estaban yendo a quemar el área de Petén, ciertas zonas, para poder cultivar marihuana. Entonces, es un tema muy difícil porque causa desintegración de nuestra capa de ozono, enfermedades pulmonares, dañamos el suelo. Ahora, pues si son incendios forestales porque se dan como el que hubo que se daban en Brasil, en Paraguay, entonces pues de plano, ¿verdad? Pero es de poder venir y tener algún tipo de protocolo para poder apagar esas llamas rápidamente. ¿Qué pasó? Ya llevaba una semana y pues la gente ni sabía de que había incendio, se estaba muriendo vegetación, o sea que la flora, la fauna, ¿verdad? Por tantos animalitos que habían ahí. Algunos incendios son causados por factores naturales como el verano extremo, las descargas eléctricas o la erupción de los volcanes, o bien pueden ser causados por el humano de manera intencionada o accidental. Los incendios tienen un impacto moderado sobre la vegetación del área, pero afectan la capa orgánica e impiden la regeneración de la cobertura vegetal. En Guatemala, la región de Petén, que posee la zona más extensa de cobertura boscosa, es una de las regiones más afectadas por incendios forestales. Era lo que les estaba diciendo al inicio. Las sequías se presentan debido a lo largo periodos sin lluvias, que pueden ser estacionales o casi permanentes, provocadas por una anomalía que puede ser consecuencia de tanto cambio climático como de la erosión del suelo debido a un mal manejo. Nosotros somos un país bendecido en el cual tenemos bien marcado nuestro invierno y nuestro verano y necesitamos de lluvias, claro que necesitamos de lluvias, claro que necesitamos de días sólidos, cálidos y tener una variabilidad, pero también los extremos son malos, porque si llueve mucho, inundaciones, porque si no llueve, sequías. Vamos a continuar acá. Con el cambio climático, algunas regiones se ven afectadas por sequías extensas e inesperadas, lo que causa consecuencias desastrosas como la pérdida de las cosechas, la desertización de una región, la extinción de muchas especies, la pérdida de la vegetación y el aumento del riesgo de incendios,
En Guatemala, la región del corredor seco y en la franja costera cercana al Océano Pacífico son zonas más susceptibles a sequías por la disminución de precipitación anual. Es importante que haya un equilibrio, ¿verdad? Pues nosotros no podemos venir y decir que sí llueva o que no llueva, pero sí es de pedirle mucho a Dios que tenga él el control sobre este tipo de consecuencias, ¿verdad? Nos toca el plan de respuesta ante desastres naturales. Ese lo vamos a ver el día miércoles, que nos toca clase, para poder compartir acerca de algún tipo de plan o de protocolo que se tenga establecido quizás en una colonia o en nuestro hogar, en nuestro colegio, qué sé yo, ¿verdad? Y el plan de respuesta escolar, que es el que se menciona acá. También lo vamos a hablar ese día y vamos a trabajar las páginas del libro, la 95 y la 96 en Zoom. Les queda de tarea lo que les había dicho de las inundaciones, pero también es importante que puedan ingresar a recursos adicionales. Estamos en la lección 11, recursos adicionales, terremotos y tsunamis, para que puedan ustedes leer esta información. ¿Qué son y cómo se producen los terremotos y los tsunamis? Origen de los terremotos, divergente, que está lo de los bordes, está el convergente, el transformante, los terremotos, los tsunamis, alerta y el tsunami de Sumatra. Entonces les voy a pedir que lo puedan leer, es una información muy importante. Si ustedes no tenían en cuenta lo de las placas, acá lo pueden verificar, ¿verdad? Para que tengan ustedes más completa su información. Con respecto al cuadernillo, vamos a trabajarlo también en Zoom, lo vamos a ir trabajando. Les va a quedar que lo trabajen, lo vamos a trabajar en Zoom en ambos días, miércoles y jueves, pero les voy a pedir que ustedes le tomen captura y hagan un archivo para poderlo entregar el día viernes. ¿Oyeron? Vamos a ver, son 3 hojas las que tenemos: los riesgos y la prevención de desastres, los desastres naturales y el plan de respuesta ante desastres naturales. Entonces, repito, solo tienen que leer ustedes lo de recursos adicionales que les enseñé para poderlo comentar en Zoom, lo de las inundaciones o lo del tsunami a nivel mundial. Y sí, eso. Entonces eso lo vamos a trabajar, lo vamos a comentar en nuestra clase del día miércoles. El día miércoles vamos a trabajar nuestras páginas del libro y el día jueves vamos a trabajar nuestros ejercicios de Santillana en nuestro cuadernillo. Cualquier duda, pregunta, quedo a la orden. ¿Oyeron? Que tengan buen día.